Entonces, ¿socias de nuevo? Por supuesto. Qué buenas amigas. ¿Y si Lucho está escondido en uno de esos lugares? No va a permitir que se vuelva a escapar. No va a parar. Acaba de matar a otra niña. Es mi hijo. Pero a veces quisiera que estuviera muerto. Digo, tienes que darle donde más le duele. Tienes que ir tras sus armas. Encárguense de lo que hablamos sobre Vidal. Ya es hora de quitarnos ese encima. Fuiste al hospital a arriesgarte a de que te agarrara Contreras. Por Felina. Por protegerla. Se nos viene una guerra, JP y Altagracia. Es una enemiga fuerte. ¿Cómo que Romelia? Ella es una de los parientes de los Monkeys. Estoy muy preocupada por Noelia. Se puso a investigar a Navarrete y encontró unas direcciones. Mándame las direcciones. Estamos marcándole a Matamoros para que nos apoye, pero no nos contesta. No, es que él se está encargando de otro asunto. ¿De quién? Trabajas para Altagracia. ¿Ella los mandó? Yo no tuve nada que ver con lo que le pasó a su hija. Por favor, ayúdame. Altagracia me quiere matar por algo que yo no hice. Aquí tenían encerrado a mi hermano. Lo tenían así, amarrado como un animal. Seguramente aquí mataron a Mauricio. ¡Auxilio, ayúdenme, por favor, ayúdenme! Aquí nadie te va a escuchar. No es necesario que grites. Por favor, ayúdame. Te lo juro que yo no hice nada. Déjame ir, por favor. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. ¿Qué es esa de que eres pariente de los Monkeys? No sé qué está inventando esta tipeja. No te hagas, te vi en fotos. Ella era de los del grupo en el juicio contra Altagracia. Seguro todavía está en contacto con los Monkeys, ¿no? Explícame qué desmadre es este, Olga. Explícamelo. ¿Cómo que Olga? Te estoy diciendo que es Romelia Vega. No te hagas, Navarrete, bien que sabías. Me has estado viendo la cara de... José Luis, yo te voy a explicar absolutamente todo. Lo importante es que esta mujer se metió en propiedad privada y seguramente Contreras está con ella. De veras no sabías quién era ella. José Luis, hazme caso. Contreras podría llegar en cualquier momento. Lárgate, no te disparo. Seguro Lucho está en la oficina, ¿verdad? Por eso te urge que me vaya. Ya vete, niña, hombre. No es necesaria tanta violencia. Pues tu amiguita tiene razón. León sabe que estoy aquí. Y si es necesario que me mates para que encuentren al psicópata de tu hijo, ¡mátame! ¡Te largues! Voy a cumplirte deseo si no te largas en este momento. Si Navarrete me mata, vas a ser cómplice de un asesinato. Y no solo de encubrir a Lucho. Que Lucho no está aquí. No les creo nada. ¡Te largues! ¡Navarrete! Baja el arma. Si das un paso más, Lucho está en la oficina. Ya te dije que no está. Pero si me sigues apuntando, das un paso adelante y le mando a su madre. Estoy soltando el arma. Deja que se vaya. Noelia. Si nos disparas, no tienes cómo justificar que fue en defensa propia. ¿Qué tengo?
Estás metido en mi propiedad, estás en propiedad privada. Romelia Vega. La que estaba ayudando a Lucho, la mujer del motel. ¡Mames! Que sí. El imbécil de Diego no quería al principio hacer el negocio, pero después lo convencí que traía las armas a su papito. Luego te marco. Ay, Romelia, tienes mucho que explicar. Ayudaste a ocultar a un asesino. Y estoy seguro que tuviste que ver con el secuestro y la muerte de la hija de Altagracia. ¿Y de dónde sacas eso, ¿Tienes pruebas? Porque en la televisión dicen que tú inventas pruebas para inculpar al que se te antoje. Eso es lo que eres, Contreras. El perro que Altagracia lanza para morder a sus enemigos. Escúchame bien, Romelia. Te conviene que las cosas paren aquí mismo. Y a ti también, Navarrete. Durísimo. Si Lucho no está en esta oficina, ¿por qué no nos dejan revisarla? Se los digo por última vez. Salgan de mi propiedad, que no estoy jugando. ¿Eh? ¿Y tú, Romelia? Luego, vamos. Dispara si quieres, pero esta vez ni tu abogado ni nadie te van a poder sacar de la cárcel. No cometas una estupidez, Navarrete. ¿Qué vas a hacer? ¿Matar por tu hijo, como lo hizo tu esposa? A lo mejor me aviento unos meses, pero tú ya no vas a estar para rompérmelos. ¡Lárgate! ¡Suéltalo! Váyanse o mando este video a los noticieros para que se den cuenta que se metieron en propiedad privada. Y amenazaste a José Luis. ¡Suéltalo! ¡Vete! Vas a pagar. Vas a pagar. Si ese policía te atrapa, no me la voy a acabar con tu papá. Dios, es que no dispárales. No les puedo disparar. No sé con cuántos policías vengan. Vamos. Vámonos. No vas a poder esconderte para siempre, Navarrete. Te puede matar y no lo hice. Lárgate. Vámonos, Noele. Pagar. Hamaca, tú también, muerto de hambre. ¡Vamos! Bien, hasta que hiciste algo bien. ¿Los grabaste? ¡Los grabaste! No nos puede grabar. Me equivoqué, no traía los lentes. Eso sirve. Bueno, pero ya se fueron. Tenemos que hablar tú y yo. Mentirosa que eres. Es una lacra, es lo que eres. Mientras termino la reunión, vete checando todos los expedientes de los comerciantes del metro. Hay que terminar esta bronca, pero ya. Sí, perfecto. Si le urge, lo hago aquí. No, a tu oficina, llévatelos. Me espantaste. ¿Y Romero? Vidal ya entró a su junta. Tenemos por lo menos una hora. No, apúrale porque ya sé dónde ponerlos. Perfecto. Les dura 3 días la pila y 30 tarjetas de memoria. Van a grabar hasta lo que no. Bueno, eso espero, porque si alguien se entera que estamos aquí, nos corre. Ni cómo rajarnos, Karen. A León están a punto de correrlo de la oficina y seguimos nosotros. Despejado. Allá. Ya está todo listo, doña. Quiero verla. Prende la cámara de tu celular.
Quiero que ambos escuchen esto. Nadie le toca un pelo a Fernanda. No se preocupe, doña. Aquí la tenemos muy bien cuidadita. ¿Y en dónde la levantaron? No quiero testigos sorpresas. En un hotel. Estaba con un cliente. ¿Cómo? ¿Fernanda andaba de prostituta? Sí, doña. El cliente lo confirmó. Se quedó tan asustado que estoy seguro que no va a querer regresar a este país nunca. ¿Te quedaste con algo en garantía por cualquier cosa? Doña, vamos a necesitar más hombres. Cuando Braulio se entere que fuimos nosotros los que nos llevamos a... Esa es la idea, que se atreva a buscar a Fernanda y no importa que lleve un ejército. Esta vez no nos va a agarrar por sorpresa. Como usted diga, doña. Quiero toda la hacienda cubierta con cámaras y gente vigilando. No se preocupe, doña. Esta vez Braulio no va a tener ninguna oportunidad. Daniel me avisó que Braulio puede estar en casa de Alfonso. En cuanto asegures a Fernanda, te regresas a la ciudad, porque Daniel va a necesitar refuerzos. Alfonso, ya estás en tu casa y cuidado por mis hombres. Si necesitas algo, solo tienes que pedirla. Pero no quiero que salgas a la calle a exponerte. Solo te quiero pedir algo. A ver. Quisiera que me invitaras al negocio de las armas. No insistas con eso. En el negocio de las armas no vas a estar. Te voy a apoyar económicamente en todo, pero en las armas no entras. ¿Qué te lo prohibió la felina? Nunca pensé que fueras un perrito faldero. ¿Perrito faldero de qué? ¿De qué? No me gustan los chismes de vieja, Alfonso. No me gustan. Que no se te olvide que yo te ayudé. Y no me olvido y no me voy a olvidar. Pero ha sido una tras otra, tras otra. No quiero que la embarres más. ¿Me escuchaste? Bien. ¿Y si Braulio sale de la casa, qué hacemos? Ya te dije. Hay que seguirlo para saber dónde se está quedando. Ajá, ¿y si se da cuenta que lo estamos siguiendo? ¿Qué? ¿Nos vamos a enfrentar a todos esos tipos? Si lo hacemos bien, no se va a dar cuenta que lo seguimos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? No, claro que no. Mira. Ahí debe ir Braulio. A ver. Mejor quédate vigilando, Alfonso. Yo me encargo. No podemos descuidar, Alfonso. Bájate. Vamos. No. ¿Sabes qué? Esto es demasiado para mí. No entiendo nada. Tranquila. A ver, respira. Los contratos siempre son difíciles de leer. Tienen muchos términos legales, pero para eso estoy yo aquí. Pregúntame todo lo que necesites, todo lo que quieras. Lo que necesito en este momento es tomar una pausa y un café. Porque no puedo No más. te levantes, yo te lo traigo. ¿Qué tal que ya llegó Navarrete? Evita verlo. Jefe, nos vienen siguiendo. Al fondo, voltea a la derecha.
disponible. Deja tu mensaje. Mi amor, ¿cómo estás? Estoy muy preocupada. La verdad, se me hace rarísimo que no me hayas hablado en todo el día. Te quería contar que no sé qué estoy haciendo aquí en la constructora. La verdad es que esto está muy difícil, estoy muy nerviosa, no entiendo nada y... No sabía si querías azúcar o algo, pero te traje esto. Gracias. Así está perfecto. ¿Qué pasó? Me estoy volviendo loca. Apúrale, que falta probarlos. Listo. Se nos adelantó Vidal. Jefe, quería hacerle una pregunta. Si es posible que el sábado no hagamos doble turno, porque tengo un asunto personal. Romerito, por favor, no. Tengo 1000 problemas. Está bien, está bien. Mándame un correo y ahí me haces tu petición.